Esperemos que se unan más compañeros, más amigos de los países para iniciar. Hola Andreas, buenos días. Hola Maggie, buenos días. Hola César, buenos Buenos días, días. Andrea. Y hola los compañeros que no puedo ver en este momento, pero que ya estén presentes. Buenas, buenos días y buenas tardes. Buenas Buenos tardes, días Elisa. y buenas tardes también, sí. Por si acaso, Magdalena, ya arrancamos con la grabación de esta sesión para que los colegas que no se puedan integrar en esta reunión luego puedan acceder a la misma. Muchas gracias, Bianca. Magdalena, baja un poco la pantalla porque sales partida. Sale toda la parte, ahí un poquito más. Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te vemos bien. Ya, bien, estamos bien. Todos atravesando esta pandemia con todas sus complicaciones, pero trabajando en casa. Sí, y todos igual. Lo que sí vamos a tener que hacer un curso de cómo hacernos el nudo de la corbata, porque después de tanto tiempo, ¿no? Es decir, curso de nudo de corbata y curso de caminar con zapatos. Ya se han olvidado. Sí, la verdad que sí. Hola, Nati. Buen día, Natalia. Esperemos que se conecten algunos países más. Creo que Clarita está presente. No la vemos a Techi por ahí, debe ser grave esto. Sí. Buenos días a todos. Hola, Carlitos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Maggie, ¿cómo está? Bien, gracias. Buen día. Buenos días a todos. Hallo Andreas, guten Morgen. Guten Morgen, Carlos. Estoy intentando y no me permite. Bueno, ya son las 10, iniciemos. Bienvenidos, queridos amigos de Focal. Nuevamente vamos a tener la participación de Camila. Camila muy gentilmente nos está dando a conocer los proyectos de normas que el IPSASB está trabajando, elaborando y necesita que todos participemos, demos nuestras observaciones, nuestras recomendaciones, lo que quiere decir que Focal ya está teniendo mucha relevancia en el tema del comité. En esta ocasión, Camila nos va a hablar sobre el proyecto de norma 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Se les había enviado la presentación para que tengan todos y pues muchísimas gracias, Camila, y tomando en cuenta el tiempo que esto lleva y las preguntas y observaciones y recomendaciones que van a tener de los diferentes países, damos inicio a esta reunión técnica. Camila. Muy buenos días, Magdalena. Muy buenos días a todos los miembros de Focal y a todos los participantes. En el día de hoy, bueno, vamos a presentarles el tema, más que todo el proyecto de norma 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Para los que no pudieron participar en la semana pasada, vamos a explicarles un poco el contexto y vamos a repasar rápidamente los temas que vimos la semana pasada para entrar en detalles de este proyecto de norma. Como les mencioné, todo este proyecto inició porque el Consejo de las NIC emitió la NIF número 15, ingresos por contratos con clientes. Eso fue en el 2014. Entonces, el Consejo de las NIC SPs decidió en el 2015 iniciar con el proyecto, un nuevo proyecto para actualizar las normas existentes con relación a los ingresos. Y se emitió en agosto del 2017 el artículo de consulta, contabilidad de ingresos y gastos sin contraprestación.
Como resultado de la retroalimentación que recibió el Consejo de las NIC-SPS sobre este artículo de consulta, se tomó la decisión de que la distinción entre si los ingresos son con obligaciones de desempeño o sin obligaciones de desempeño es mejor que la distinción que existe a la fecha de si los ingresos son por transacciones con contraprestación o sin contraprestación. Y a raíz de esto, pues, se emitieron en febrero de este año 3 proyectos de norma en donde el Consejo de las NIC-SPS está esperando retroalimentación por todas las partes interesadas. El primer proyecto de norma es el número 70, que se refiere a los ingresos con obligaciones de desempeño, que fue el que vimos la semana pasada. El otro proyecto es el número 71, sobre los ingresos sin obligaciones de desempeño, que reemplazaría en su momento la NIC-SP 23. Ingresos por transacciones sin contraprestación. Y también se emitió el proyecto de norma 72 de gastos de transferencia, que este lo veremos el martes 16 de junio. Con relación al alcance de cada uno de estos proyectos, la semana pasada introducimos los siguientes términos y a forma de repaso les recordamos, pues se introdujo el término de acuerdo vinculante, que no es más aquel que otorga, o sea, confiere derechos y obligaciones a ambas partes del acuerdo. Y una obligación de desempeño es aquella que se refiere o está relacionada a la transferencia de bienes o servicios, ya sea a un comprador o a una tercera parte beneficiaria. El proyecto de norma 70, que es el que se refiere a los ingresos de transacciones con obligaciones de desempeño, se abarca todo lo que son las transacciones relacionadas a transferencias de bienes o servicios, ya sea al comprador o a una tercera parte beneficiaria. Mientras que el proyecto de norma 71, que es el que vamos a ver en el día de hoy, abarca todas las transacciones que no tengan nada que ver con transferencia de bienes o servicios estarán relacionadas entonces dentro del alcance del proyecto de norma 71. Y el proyecto de norma 72, que es el de gastos de transferencia, va a abarcar en parte cuáles son los gastos de transferencia con obligaciones de desempeño y va a reflejar el tratamiento contable que se ve en el proyecto de norma 70, pero también va a cubrir dentro de su alcance los gastos de transferencia sin obligaciones de desempeño, que también va a reflejar el tratamiento contable del proyecto de norma 71. Como mencionábamos también la semana pasada, pues en las normas propuestas se indica que básicamente todas las transacciones e ingresos van a estar dentro de alcance, ya sea del proyecto de norma 70 o el proyecto de norma 71, dependiendo de si la transacción tiene obligaciones de desempeño. Entonces, la pregunta clave primero, o sea, cuando vamos a analizar una transacción para definir si esa transacción está dentro del alcance del proyecto de norma 70 o del proyecto de norma 71, la primera pregunta es si existe un acuerdo vinculante. O sea, si hay un acuerdo que confiere derechos y obligaciones a ambas partes. Si este no es el caso, la transacción va a estar dentro del alcance del proyecto de norma 71, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Si sí existe un acuerdo vinculante, entonces la segunda pregunta es si existen obligaciones de desempeño, o sea, si dentro de esta transacción hay una transferencia de bienes o servicios al comprador o a una tercera parte beneficiaria. Si este no es el caso, otra vez vamos a entrar dentro del alcance del proyecto de norma 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Y si este es el caso, si existen obligaciones de desempeño, entonces se utilizará el proyecto de norma 70, ingresos con obligaciones de desempeño. La relación entre los 3 proyectos tenemos, pues, el proyecto de norma 70, que fue el que vimos anteriormente, se enfoca en cuando una entidad le compra bienes o servicios para uso propio a otra entidad. Y también cuando una entidad le compra bienes o servicios a la entidad B para terceras partes beneficiarias. Esto fue lo que cubre el proyecto de norma 70. Mientras que hoy lo que vamos a ver son las siguientes transacciones. Cuando una entidad le transfiere recursos a otra entidad B, creando una obligación actual para la entidad B. Aquí este es un concepto que no habíamos visto anteriormente. El concepto de obligación actual lo vamos a ver más en la siguiente diapositiva, pero les adelanto básicamente es cuando una entidad recibe recursos de otra entidad y tiene una obligación, ya sea de ejecutar ciertas actividades específicas dentro del acuerdo
o de incurrir en gastos elegibles. O sea, que dentro del acuerdo se establece, bueno, si usted va a recibir estos recursos y estos recursos deben ser utilizados de esta y otra forma. Y en caso de que, de que esos recursos no se utilicen de la manera en que ha estado establecido, pues la entidad que recibe estos recursos estaría en la obligación de devolver el dinero o devolver los recursos. Entonces, esto estaría dentro del alcance del proyecto de norma 71. También cuando la entidad A le transfiere recursos a la entidad B sin requisitos específicos. O sea, en este caso, cuando se trata de donaciones, simplemente se le otorgan los recursos a la entidad B y la entidad B puede hacer el uso que desea de estos recursos sin tener ningún tipo de obligación. Y el tercer caso es cuando la entidad A paga impuestos a la entidad B, o sea que esta entidad B recibe ingresos por impuestos. Estos tres tipos de transacciones son los que están dentro del alcance del proyecto de norma 71, ingresos sin obligaciones de desempeño. Ahora vamos a entrar más a detalle sobre el concepto de obligación actual. O sea, se dice que una obligación actual es una obligación vinculante en la cual una entidad tiene poca o ninguna alternativa realista para evitar una salida de recursos. Y algunos ejemplos son, o sea, primero ya sea la ejecución de una actividad específica o incurrir en gastos elegibles. Entonces, esto es la forma en que el IPSAS-B está definiendo el concepto de obligación actual. Y para representarlo de forma más gráfica, o sea, el proyecto de norma 71, digamos que este círculo de color crema serían todas las obligaciones actuales, y el proyecto de norma 70 está dentro, digamos que, o sea, una pequeña parte son las obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño son un tipo de obligación actual, pero simplemente son las obligaciones de desempeño son aquellas que se refieren a transferencias de bienes y servicios. Entonces, todo lo que es transferencia de bienes y servicios va a estar dentro del alcance del proyecto de norma 70. Todos los demás tipos de ingresos que no tengan que ver con una transferencia de bienes y servicios entra entonces dentro del alcance del proyecto de norma 71. El modelo de reconocimiento que se propone para el reconocimiento de los ingresos en este proyecto de norma es que en primer lugar la entidad se preguntará si hay un activo, o sea, si esta entrada de recursos va a terminar en un activo que se deba reconocer. Si no es el caso, entonces el IPSAS-B sugiere, bueno, que se considere la revelación, ya sea como un activo contingente, o sea, pero no se va a reconocer entonces el activo. Y no se va a reconocer un ingreso tampoco. Si sí hay un activo que se deba reconocer, entonces la segunda pregunta es si la transacción surge de un acuerdo vinculante, que como les mencionaba es aquel que confiere derechos y obligaciones a ambas partes. Si este no es el caso, entonces se va a reconocer el ingreso cuando la entidad tenga el control del activo. Si la transacción sí surge de un acuerdo vinculante, entonces viene la pregunta si existe una obligación actual que no sea una obligación de desempeño. O sea, en este caso, o sea, que sea una obligación que no tenga nada que ver con la transferencia de bienes y servicios, pero que sí la entidad sea responsable de utilizar esos recursos de la forma en que está especificada en el acuerdo, ya sea ejecutando actividades específicas o incurriendo en gastos elegibles. Si este no es el caso, entonces se reconoce el ingreso cuando la entidad tiene control del activo. Y si sí existe una obligación actual, entonces lo que se dice es que se va a reconocer el ingreso a medida en que la entidad cumpla con su obligación actual. O sea, mientras que la entidad tenga todavía esa obligación pendiente por cumplir, en su contabilidad se va a reflejar un pasivo. Y este pasivo se va a ir disminuyendo a medida en que la entidad cumpla con su obligación actual. Ahora vamos a ver más en detalle cada uno de estos pasos. El primer paso, que si hay un activo que se debe reconocer. O sea, para aplicar las propuestas de este proyecto de norma hay que determinar si el destinatario de la transferencia va a tener un activo. Por lo tanto, se debe cumplir tanto con la definición de un activo como con los criterios de reconocimiento para que un destinatario de transferencia reconozca un activo en los estados financieros. O sea, si no se puede reconocer un activo, entonces el destinatario de la transferencia debe evaluar si es apropiado revelar un activo contingente. La segunda pregunta es si la transacción surge de un acuerdo vinculante. Es primero, entonces, o sea, saber si hay este acuerdo que confiere derechos y obligaciones a ambas partes. Si este no es el caso, entonces los ingresos se reconocen cuando el destinatario de la transferencia controla el activo, no antes. La tercera pregunta es si la transacción tiene obligaciones actuales que no sean obligaciones de desempeño. O sea, el siguiente paso es determinar si la transacción da lugar a una obligación actual en el destinatario de la transferencia.
Y los ejemplos que ofrece el IPSAS-B es que, o sea, existe en el acuerdo el requerimiento de llevar a cabo una actividad específica o el requerimiento de incurrir en gastos elegibles. Si no hay obligaciones actuales impuestas al destinatario de la transferencia, o sea, en el caso de las donaciones, por ejemplo, los ingresos se reconocen cuando se controla el activo. Si existe una obligación actual, el ingreso se reconoce a medida que o cuando se cumpla con la obligación actual. Bien, en este proyecto de norma estamos tratando todas las transacciones que se están tratando dentro de este alcance, ya sea dan lugar a una obligación actual o no dan lugar a una obligación actual. Pero el proyecto de norma 71 también ofrece orientación más específica sobre los tipos de transacciones, impuestos, transferencias de capital y servicios en especies. Digamos que el proyecto de norma 71 se basa en gran parte en la NIC SP 23 actual, solamente que ofrece orientación adicional sobre estos temas, impuestos, transferencias de capital y servicios en especies. Y bueno, el objetivo de este proyecto de norma básicamente es también estar alineados con los nuevos conceptos de obligaciones de desempeño, sin obligaciones de desempeño, o sea, tener una terminología también consistente con las nuevas normas que se estarían emitiendo. Ahora bien, el IPSAS-B está solicitando retroalimentación sobre todas las partes interesadas sobre ciertos temas específicos. Sin embargo, se les exhorta a todos a que si tienen algún otro tipo de retroalimentación, también con mucho gusto las pueden hacer llegar al IPSAS-B. Aquí les comentamos cuáles son, para este proyecto de norma hay 7 temas específicos donde se están buscando comentarios. El primer tema es la propuesta del proyecto de tener una obligación actual en la que la entidad tiene poca o ninguna alternativa realista de evitar y que da lugar a una salida de recursos. Y que se decidió, o sea, para ayudar a determinar si un destinatario de la transferencia tiene una obligación actual, se tiene en cuenta 2 puntos, o sea, si tiene la obligación de realizar una actividad específica o si tiene la obligación de incurrir en gastos elegibles. Entonces, el IPSAS-B desea saber si usted está de acuerdo con las propuestas de que a los efectos de este proyecto de norma de ingresos sin obligaciones de desempeño, una actividad específica y los gastos elegibles dan lugar a obligaciones actuales. Y si usted considera que existen otros ejemplos de obligaciones actuales que sería útil también incluir en el proyecto de norma o algún escenario que no se está contemplando. El segundo tema específico para comentario es, digamos que el mismo proyecto de norma ofrece en el párrafo 31 un diagrama de flujo bastante detallado, que fue, bueno, el que nosotros les presentamos en la diapositiva 7 es un diagrama de flujo resumido, pero en el párrafo 31 ya hay un diagrama de flujo bastante detallado sobre el proceso que un destinatario de transferencia utiliza para determinar si surgen ingresos y en caso afirmativo los párrafos pertinentes a aplicar para dicho reconocimiento de los ingresos. Entonces, la pregunta del IPSAS-B es si usted está de acuerdo con que el diagrama de flujo ilustra claramente el proceso y si no es así, ¿qué aclaración sería necesaria desde su punto de vista? El tercer tema para comentario es que, bueno, se decidió que un destinatario de transferencia reconoce los ingresos sin obligaciones de desempeño, pero con obligaciones actuales, cuando o a medida que se van cumpliendo las obligaciones actuales. Entonces, saber si ustedes están de acuerdo en que el proyecto de norma ofrece orientación suficiente sobre este tema y sobre cuándo se deben reconocer los ingresos, ya sea en un momento específico en el tiempo o con el transcurso del tiempo. Y si usted no está de acuerdo, ¿qué otras guías considera que serían necesarias incluir para mejorar la claridad del principio? El tema específico para comentario número 4 es con relación al precio, la asignación del precio de la transacción, que es, o sea, cuando el destinatario de la transferencia asigna un precio de transacción a cada obligación actual en el acuerdo, de modo que se represente el importe en el que el destinatario de la transferencia espera tener derecho con el cumplimiento de la obligación actual. Y el importe de los ingresos reconocidos sería una cantidad proporcional a la entrada de recursos que se reconoce como activo, basado en el porcentaje de avance en el cumplimiento. O sea, este tratamiento es muy parecido, o sea, refleja lo que comentamos la vez pasada en el proyecto de norma 70 para los ingresos con obligaciones de desempeño cuando hay una transferencia de bienes y servicios. Porque lo que se dice es que, bueno, el precio de la transacción que se asignaría es la cantidad del importe que esta entidad
esperaría tener derecho a recibir al momento de cumplir con su obligación. Y la forma en que se reconocerían los ingresos es en conforme al avance. Digamos que si en una transacción se determinan que hay dos obligaciones actuales, y cada obligación, digamos que representa 50% y 50% del valor, del valor total de la transacción. Si esta entidad ya ha cumplido con el 50% del avance, entonces también va a reconocer un 50% del ingreso. O sea, básicamente es un principio muy, muy similar a lo que se propone también para el proyecto de norma 70. Entonces, el IPSAS-B consulta si ustedes están de acuerdo en que existe suficiente orientación en este proyecto de norma para identificar y determinar cómo asignar un precio de la transacción entre las diferentes obligaciones actuales. Y si no es así, ¿qué otras orientaciones serían necesarias para mejorar la claridad del principio? El otro tema específico para el comentario 5 es que el IPSAS-B está proponiendo que las cuentas por cobrar dentro del ámbito de aplicación de este proyecto se midan posteriormente de conformidad con los requisitos de la NIC SP41 de instrumentos financieros. Si usted no está de acuerdo, entonces, ¿cómo propondría contabilizar las cuentas por cobrar? El tema específico para comentario número 6 es sobre los requisitos de divulgación. En este caso, el IPSAS-B desea saber si usted considera que los requerimientos de revelaciones de este proyecto proporcionan a los usuarios de información, la información suficiente, fiable y relevante. Específicamente están interesados en conocer cuáles son las revelaciones que son pertinentes según su punto de vista, cuáles revelaciones no son relevantes y qué otras divulgaciones, si las hubiera, se deberían requerir. Y el último tema específico para comentario es, bueno, aquí lo que les menciona es que, bueno, a pesar de, o sea, el gran material de este proyecto se basa en la NIC SP23 actualmente, pero se decidió que este proyecto establezca principios más amplios para el reconocimiento de los ingresos procedentes de transacciones sin obligaciones de desempeño y proporcionar orientación para la aplicación de estos principios. Entonces, en este caso, el IPSAS-B desea saber si usted está de acuerdo con el enfoque que está adoptando el proyecto de norma, también esta forma de que está siendo consistente con el proyecto de norma 72, gastos de transferencia, que es el que veremos a mediados de junio, y si usted está de acuerdo con que la estructura, los principios y las orientaciones generales que está brindando el IPSAS Board están establecidos de forma lógica. Y si no es así, pues cuáles son las mejoras que pueden hacer. Se está otorgando tiempo hasta el domingo 1 de noviembre para que todos puedan enviar sus comentarios y retroalimentación sobre estos 7 temas específicos, pero igual se agradece su retroalimentación sobre cualquier otro tema que consideren que deba ser evaluado por el IPSAS-B. Y aquí les dejo el link donde pueden acceder y tener más información sobre este proyecto y también donde pueden enviar su retroalimentación. Hasta aquí, bueno, sería la presentación. Muchísimas gracias y bueno, ahora abrimos la oportunidad para preguntas por parte de los participantes. Muchas gracias, Camila. Muy buena explicación. Gracias, César. Como ven, este espacio es muy importante para Focal porque ahí podemos expresar nuestros comentarios, nuestras observaciones y pues algún país tiene alguna de ellas, es el momento de hacerlo. Si no, también podemos hacer la observación a través de Focal. Habíamos dicho que lo óptimo sería hacerlo a máximo hasta agosto para que lleguen nuestras observaciones como Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina. Y si tienen, paso la palabra a los países que desean participar. Quisiera saber qué países están presentes. Sí, me parece que sí hay preguntas, ya no sé, veo que Perú está manifestando una pregunta a través del chat, si la puede comentar, por favor. Sí, buenos días, ¿qué tal? Habla Walter Apaza, yo soy de aquí de Perú, de la Dirección de Contabilidad de Perú. Quería consultar, o sea, entiendo que a partir de este proyecto de norma, el proyecto de norma ya no hace distinción a transferencias que en la norma 23 en ese momento están calificadas como transferencias sujetas a condiciones y transferencias sujetas a restricciones.
porque bajo el contexto actual de la norma vigente, de la norma 23, el tratamiento para una y otra está muy diferenciado en la norma 23. Entonces entiendo que esa diferenciación ahora se lleva en el proyecto actual por el lado de las obligaciones, si existen o no obligaciones de desempeño. Por favor, no sé si estoy en lo correcto. Sí, claro que sí. Gracias por la pregunta, muy atinada. Es correcto. Ahora la distinción está básicamente enfocada en si existe una obligación de desempeño o no una obligación de desempeño. En el caso de este proyecto de norma 71, que va a reemplazaría la NIC SP23, se enfoca en aquellas sin transacciones, o sea, ingresos sin obligaciones de desempeño, y aquellos que tienen especialmente una obligación actual. O sea, lo importante aquí es distinguir si la entidad que recibe los recursos tiene una obligación de ejercer ya sea una actividad especificada en el acuerdo vinculante o incurrir en gastos elegibles, y que esta obligación, o sea, y que esté bien claro de que si ellos no cumplen con esta obligación, tienen que regresar los recursos, porque si no existe esta obligatoriedad de devolver los recursos que se recibieron, entonces se considera que no existe una obligación actual. Igualmente va a entrar dentro del alcance de esta norma, pero ahora, como usted lo menciona, la distinción clave es si existe en primer lugar, si existe una obligación de desempeño. O sea, porque si hay una obligación de desempeño, o sea, si hay una transferencia de bienes o servicios, va a entrar dentro del alcance del proyecto de norma 70. Si no hay una transferencia de bienes y servicios en la transacción, va a entrar dentro del alcance de este proyecto de norma, y entonces ahí la pregunta es si hay una obligación actual. O sea, si estos recursos, hay una condición impuesta de que se tengan que utilizar estos recursos ejerciendo actividades específicas o incurriendo en gastos elegibles. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, sí, Andreas, me parece que quería comentar algo. Andreas. Sí, efectivamente, es un comentario y quizás una inquietud que quiero plantear. Primero el comentario, borrador es mucho más importante de mi punto de vista que el borrador 70 que vimos hace una semana, porque pienso que en todos los países de la región se aplicaría esta norma, y entonces por eso pienso que es muy importante conocer los comentarios de los países de la región. Vimos que obligaciones de desempeño es algo que quizás es un poco menos conocido, pero este tipo de obligación, de mi experiencia, existe en todos los países. El segundo es un poco una inquietud, Camila, quizás puedes comentar un poco en eso. Leyendo la norma, yo puedo ver que hay un poco una inconsistencia entre el texto de la norma y el texto de la guía de aplicación, que también es vinculante. Y entonces es un poco una inquietud que yo tengo. Me gusta mucho la norma, para decir la verdad, pero tengo inquietudes en cuanto a la guía de aplicación, que hace referencia al concepto, al modelo de obligaciones de desempeño, y entonces, como vimos hace una semana, este es algo que quizás es un poco más difícil para aplicar. Ok, ¿exactamente en qué párrafo de la guía de aplicación? Son sobre todo los párrafos entre 10 y 36. Entonces, yo no pienso que es buena idea discutir los detalles ahora. Es más el tema es más el tema de, como se pone en inglés, enforceability. Aquí hay como algunos requerimientos que tienen mucho que ver con obligaciones de desempeño, pero no tanto con este tipo de obligación. Ok, bueno, he tomado nota para revisar eso y hacerle los comentarios entonces al IPSASBORD. Muchas gracias por el comentario. Buenos días, don Jesús. Hola, ¿cómo están todos? Camila, una consulta. Jesús Araya, de Contabilidad Nacional de Costa Rica. Estamos claros que la norma o el estándar al final tiene sus objetivos. Aquí, en esto de ingresos, en donde estamos dejando de lado, si mal no me equivoco, el término de contraprestación y sin contraprestación, ¿verdad? Estamos dándole una connotación más gerencial. Es decir, que
queremos darle el énfasis de una obligación por desempeño. Es como parte de la filosofía de lo que me va o lo que busca la norma en un futuro. Una rendición de cuentas como más clara, más específica en estos temas, ¿verdad? Aquí, digamos, en Costa Rica, nosotros tenemos un funcionamiento de partidas específicas o transferencias específicas y transferencias corrientes, ¿verdad? Esas transferencias específicas van mucho al norte que busca la norma, que es obligación. Lo que pasa es que esa obligación de desempeño que estamos hablando a dar algún tipo de indicador sobre ese nivel de desempeño o qué es lo que busca la norma como tal, porque no es nada más de clasificarla, sino realmente sí es una obligación de desempeño por lógica. Uno tendría que tener un mayor control sobre eso, es decir, no es nada más de dar una transferencia, se hace el Ministerio de Hacienda, gira, y ahí se perdió el norte. Puede que la entidad que lo haya recibido de su rendición de cuentas, pero lo que busca esta norma es que cuando se gira una transferencia, hay que darle un seguimiento por ese tono que se le está dando de desempeño. Pero la consulta es si en estos contratos vinculantes ya se debe ir pensando en ese tipo de indicadores o de seguimiento, no sé, para irlo comprendiendo, ¿verdad? Eso sería. Sí, muchas gracias, don Jesús, por la pregunta. Sí, en este caso, el concepto en sí de obligación de desempeño, obligación actual, o sea, tiene también como objetivo eso, o sea, desde el punto de vista, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la entidad que registra, la entidad que recibe los recursos, el principio es de que no se reconozca un ingreso si esta entidad todavía tiene una obligación por cumplir. O sea, que ese ingreso, desde el punto de vista de la entidad que recibe los recursos. Pero por otro lado, también eso facilitaría, o sea, digamos que la norma lo que establece es que se reconoce de que existe una obligación de desempeño o una obligación actual, cuando actualmente la entidad que brinda los recursos, que ofrece los recursos, también tiene mecanismos, primero, de exigir el cumplimiento de lo que está pactado en el acuerdo vinculante. Y segundo, también tiene los mecanismos de dar un monitoreo y un control y seguimiento de que efectivamente la entidad que está recibiendo los recursos está cumpliendo con sus obligaciones. O sea, es algo de ambas partes, porque si digamos que en el acuerdo vinculante no está establecido, o sea, no está establecido de que esa obligatoriedad de la entidad que recibe los fondos de devolver el dinero en caso de que no cumpla, pues ya no se trataría de una obligación actual. O sea, en ese caso, la entidad que recibe los recursos puede, o sea, puede reconocer el ingreso apenas tome control del activo. O sea, eso es bien importante tenerlo claro. O sea, porque por lo menos, no sé, si pongo un caso en Panamá, o sea, un caso que se ve en todos los países, o sea, digamos, el Ministerio de Educación transfiere dinero, transfiere recursos a las escuelas y les dice, bueno, esta transferencia es para que ustedes utilicen el dinero para, qué sé yo, remodelar la estructura de las escuelas, para contratar nuevos profesores y esa escuelita que recibe los recursos, en teoría, no debería reconocer, o sea, va a reconocer que tiene control de activo porque recibió el dinero, recibió la transferencia, pero todavía no reconocería un ingreso hasta que ella efectivamente cumpla con utilizar esos recursos que recibió de la forma en que le habían estipulado, o sea, ya sea haciendo las remodelaciones a la estructura de la escuela, pagándole a los profesores, y de hecho, esa escuela entonces tendría que hacer un informe de rendición de cuentas al Ministerio de Educación que le transfiere para decirle, mira, aquí efectivamente ya cumplí con mi obligación actual porque ya hice lo que estaba estipulado en el acuerdo, o sea, ya cumplí. Entonces, sí es importante, es muy atinada su pregunta porque son conceptos que hay que tener bien claros, ¿no? Sí. Tal vez ahí esta norma como beneficio le veo que está marcando muy bien las pautas del devengo. Recuerde que nosotros en el sector público estamos con un paradigma ahí de contabilidad presupuestaria confundiéndola con la contabilidad de devengo. Esto me marca el devengo, muy claro, o sea, que es algo que tenemos que trabajar en las instituciones públicas porque normalmente se entiende que cuando ya se recibe el ingreso, de una vez se registra y ahora lo que está haciendo es una marca más explícita precisamente del devengo.
Muchas gracias, Camila. Así es. Gracias a usted. Sí, es muy interesante lo que acaba de plantear Jesús, en función que en muchos países la contabilidad patrimonial está asociada a la ejecución del presupuesto, con lo cual el ingreso de los recursos es concomitante a la salida de los fondos de la organización presupuestaria que los transfiere. Así es. Bueno, tenemos una pregunta también de Mayra Hernández, por favor, la comenta. Mayra Hernández. A ver, nos indica Mayra Hernández, ¿quiere decir que la entidad que recibe tendría que dar el ingreso diferido? Sí, o sea, si lo interpreta, a ver si comprendí correctamente la pregunta. O sea, quiere decir que la entidad que recibe el recurso, a medida que ellos vayan cumpliendo con su obligación, asimismo van a ir reduciendo el pasivo y van a ir reconociendo el ingreso a lo largo del tiempo. O sea, dependiendo de en qué plazos es que se va a, o sea, qué es lo que dice el acuerdo vinculante, o sea, en qué tiempo se tiene que cumplir con las obligaciones actuales. Entonces, a medida que ellos van cumpliendo con el porcentaje de avance o en función de, o sea, o el porcentaje que ya hayan gastado en los gastos elegibles o hayan desarrollado las actividades específicas, asimismo van a ir reduciendo su pasivo y simultáneamente reconociendo el ingreso por ese mismo valor. En definitiva, lo que está diciendo es que entre en una cuenta, digamos, transitoria de pasivo, como fondos a aplicar o algo por el estilo. No sé si exactamente una cuenta transitoria, pero sí un pasivo, o sea, un pasivo, o sea, una cuenta por pagar por la obligación actual o sea, de este acuerdo vinculante. Sí, Sí, transitoria en el sentido que va a tener que tener luego un principio de ejecución, ¿no? Ah, claro, No, sí, no que tiene cuenta, que estar exacto, que es tiene que decir, estarse monitoreando y ver para irla exacto. actualizando. Correcto. Transitoriamente lo dejamos ahí a Ujú. medida que vamos, vamos ejecutando el compromiso. Así es. sí, hay tal vez la consulta que hacía la muchacha anteriormente, sí, evidentemente es un diferido, o sea, es un pasivo y que luego se va a convertir en el ingreso de acuerdo a los indicadores de desempeño que se vayan ejecutando en el tiempo. Me imagino que eso va a estar marcado en un acuerdo vinculante y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Ahí para agregar, Ronald Fernández de Costa Rica. Aquí básicamente este proyecto lo que está haciendo es cumpliendo los objetivos también que tiene el IPSAS-B, de ir acercando en la medida de lo posible las NIG-SP a los tratamientos que tiene NIF. Así estoy interpretando yo estos cambios que estamos viendo que están surgiendo en estos últimos meses. Así es, don Ronald, exactamente. O sea, ese fue el punto de partida del IPSAS-B con este proyecto. Apenas se emitió la NIF 15, entonces dijeron, bueno, hay que actualizar la normativa de ingresos, hay que actualizarla para que esté más conforme a lo que también se dicta en el sector privado. Así es. Perfecto, Camila. Por favor, una consulta. Claro, por Nuevamente Walter La Paz de aquí de Perú. O sea, entonces si estamos ante una misma transacción en la cual interviene un transferente y un receptor, y el tratamiento que estamos viendo es el tratamiento del receptor, por correspondencia al transferente, el transferente tendría que tratar esa transacción como no como un gasto, sino como un activo que está por aplicar en la medida que la obligación de desempeño del receptor vaya siendo satisfecha. ¿Eso es así?
La parte del transferente sí entraría dentro del alcance del proyecto de norma 72, gastos de transferencia, que vamos a verlo a mediados de junio. Pero sí, o sea, se trata, por eso es que se emitieron las 3 normas en conjunto, y de hecho el proyecto de norma 72 de gasto de transferencias llena una importante brecha en las NIC-SPs, que antes no había una norma específica que tratara todo lo que son gastos de transferencia. Entonces vamos a ver cómo o sea, hay una relación de espejo, de que se refleja, o sea, el mismo tratamiento contable que va a tener el proyecto de norma 71, asimismo el mismo tratamiento es el que tendría el transferente. Entonces, pero esto sí lo vamos a ver con más detalles entonces el 16 de junio, que vamos a hablar sobre este proyecto de norma de gastos de transferencias. Gracias. Camila, una cuestión. Y si la cuestión es a la inversa, que un tercero, un particular, le transfiere fondos al Estado, digamos, como una donación condicionada, ¿no? Una donación con cargo. ¿El criterio sería lo mismo para la Administración Central? Correcto, o sea, sin importar de quién haga la transferencia, o sea, el tratamiento contable que tiene que hacer esa entidad que recibe los recursos es exactamente el mismo, porque en este caso está recibiendo que una donación condicionada, o sea, ahí va a tener una obligación actual de utilizar esos recursos de cierta manera en específico. Entonces, sí, el tratamiento contable sería el mismo. Tenemos una pregunta de Chile también, Camila. Gustavo. Sí. Hola, de Chile. Hay un tipo especial de proyectos que pueden durar varios años, por ejemplo, en infraestructura. Y allí habrían 2 caminos, estoy viendo. Considerar al inicio un gran activo por las cuentas por cobrar, equilibrado con el pasivo de la obligación, o año a año, o con cada pago y reconociendo parcialmente el recurso con la obligación. ¿Hacia dónde apunta más la norma o qué elementos se deberían considerar para seleccionar qué es lo más apropiado? Sí, el proyecto de norma lo que indica, o sea, es muy válida la pregunta con los proyectos de infraestructura, que me imagino que se refiere cuando que el desembolso de los recursos no ocurre inmediatamente. Entonces, en este caso, sí lo que indica la norma es que se va reconociendo, o sea, se reconoce el activo, o sea, de hecho la primera pregunta del modelo es si hay un activo que reconocer, o sea, la pregunta es si ya la entidad tiene el control de los recursos, o sea, ya sea que ha recibido los fondos o que efectivamente tiene un derecho irrevocable de recibir los fondos, que en este caso sí sería una cuenta por cobrar. Pero si este derecho irrevocable no existe, o sea, es decir, que el transferente tiene también el derecho de decir, bueno, ya no doy más financiamiento todavía, entonces la entidad que recibe los recursos no puede reconocer esta cuenta por cobrar. Entonces, o sea, por eso es que es bien clave allí el principio que es, o sea, se hace el reconocimiento cuando la entidad tenga el control de los recursos. O sea, y para hacer este reconocimiento tiene que cumplir con la definición de lo que es un activo y también con los criterios para el reconocimiento de la definición de un activo. Listo. Me parece que Ronald tenía una consulta adicional. Sí, gracias, Cintia. Tengo una duda. Ahora que estamos con el tema de la pandemia, el Estado ha estado, en el caso de Costa Rica, ha estado haciendo transferencias a instituciones para que le den un aporte económico a los ciudadanos. Pueden haber casos en que por error, por ejemplo, se le deposite el dinero a algún ciudadano que no corresponde y ese ciudadano devuelva el dinero. ¿Qué tratamiento contable a la luz de esto, o si cabe aquí, qué tratamiento contable debería hacerse ahí, qué movimientos debería hacer en esa transacción cuando se devuelve algo por este concepto, digamos, de transferencia? No, fue por error y a mí no me corresponde esta transferencia. Claro. Bueno, en este caso sí, digamos, ok, la del gobierno central le transfiere fondos a las otras entidades para que éstas a su vez le transfieran dinero efectivamente a los ciudadanos, digamos. Ok, en este caso primero habría que evaluar si estas entidades intermediarias que reciben los recursos para lo transferir tienen una obligación actual. O sea, si ellas, digamos que en primer lugar, si no llegan a transferir la totalidad de los recursos a los ciudadanos, si tienen la obligación de regresar los fondos al Tesoro Nacional o a la Administración Central. Y bueno, en el caso particular de que
a ver, ahí ya sería no tanto el ingreso, o sea, porque si digamos que un ciudadano recibió por error el dinero, la transferencia, y decide devolverlo, eso ya no sería una afectación de, o sea, ya no estaríamos hablando de ingresos en sí, o sea, estamos hablando de habría que hacer una reversión del gasto. O sea, del gasto que y ahí aplicaría más que todo la NIC SP 42, porque el NIC SP 42 de beneficios sociales se abarca específicamente lo que son las transferencias de dinero, o sea, las transferencias de efectivo a terceras partes. Entonces, sí, para un mayor, sí, ahí habría que referirnos más a la NIC SP 42 de beneficios sociales para ver el caso. Ok, perfecto, Camila, gracias. Camila, Gracias a tenemos usted. una pregunta Sí. de Oscar Núñez de Perú. No sé, Oscar, Sí. tal vez la leo, la comenta. Oscar. Te la leo, Oscar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sí, la pregunta es que si bien estos proyectos de norma lo que buscan es especificar sobre transacciones de transferencias respecto a su tratamiento contable, ya la NIC SP 23 de alguna forma también los contiene. Y mi pregunta es si es que, digamos, yo podría, bajo el alcance de la NIC SP 23, contabilizar como lo indican estos proyectos de norma, es decir, reconocer un pasivo e ir devengándolo en la medida que se va utilizando ese recurso, igual con la contrapartida, ¿no? de quién transfiere. Eso entendería de que está permitido y podría hacerlo así. Sí, de hecho, el proyecto de norma, o sea, ahorita mismo ambos, o sea, los tres proyectos que hemos mencionado, todavía son un proyecto, o sea, no se ha emitido la norma oficialmente. De hecho, en el plan de trabajo del ITSASBI se tenía estimado originalmente que estas normas serían emitidas en septiembre del 2021. Como se extendió el plazo para entregar comentarios hasta diciembre de este año, es posible también que se extienda la emisión de estas normas oficiales hasta diciembre del próximo año. O sea, pero todavía no hay una fecha definida para esto. Digamos que mientras tanto, la NIC SP 23 sigue en total vigencia, y aparte acuérdense de que cuando el ITSASBI emite una nueva norma, siempre da unos años a partir de la cual sería entonces estaría vigente esta nueva norma y ya quedaría derogada la NIC SP 23. Pero para el caso particular de este proyecto de norma 71, la mayor parte del contenido se basa en la NIC SP 23. Así que si usted en su entidad ya está aplicando la NIC SP 23, realmente no va a haber o sea, así cambios drásticos para poder aplicar la NIC SP 71. El proyecto de norma número 71. O sea, porque sí se basa, o sea, en este caso, la mayor parte del texto está basado en la NIC SP 23. O sea, son consistentes. Solamente es lo de la nueva distinción de obligaciones sin desempeño, obligación actual y eso. Pero realmente los principios son en esencia los mismos. Perfecto, gracias. A usted. Camila, me parece que Gustavo tenía una consulta adicional de Chile y a continuación Heriberto también de Brasil. Me parece que quiere hacer una consulta. Sí. Gustavo. ¿O no? No. Heriberto, me parece que Gustavo ya la hizo. Heriberto, tal vez, buen día. Buen día con todos. Buenos días. Saludos. Felicitaciones por la presentación. En el gobierno central de Brasil, nosotros hacemos muchos acuerdos con los entes subnacionales, ¿sí? Y en el pasado, nosotros ya reconocíamos el activo por las transferencias, por los acuerdos que tengan condiciones, ¿ok? Y hacemos el reconocimiento del activo con las transferencias hasta el cierre del acuerdo, con la rendición de cuentas de los entes subnacionales, ¿sí? Ahí bajábamos el activo. Pero después, para nosotros, creemos que los activos estaban evaluados para más
pues cuando había algún problema con los acuerdos por parte de los entes subnacionales que no hacían la rendición de cuentas o no hacían la devolución de los recursos que no utilizaban, nosotros no podíamos hacer el cobro como contas por cobrar, ¿sí? Entonces, bajamos una buena parte de los activos que estaban creciendo por parte de estos acuerdos. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante por parte de quien hace la transferencia es la medición adecuada y talvez pensar en la norma de instrumentos financieros, pues podemos estar hablando de contas por cobrar. Muchas gracias, Heriberto. Sí, efectivamente, aquí la gestión también de poder, o sea, por parte de la entidad que otorga los recursos, el seguimiento, el control de que efectivamente se estén cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el acuerdo vinculante es importante, porque también, o sea, es importante que se pueda exigir también esta devolución de los recursos, porque si no es así, entonces la entidad que recibe los fondos, pues, podría reconocer el ingreso tranquilamente. O en el caso que explica Heriberto de Brasil, que bueno, que se decidió hacer como una depuración de las cuentas por cobrar, porque se dieron cuenta que muchos de estos fondos no eran incobrables, que estas entidades que recibían de los gobiernos subnacionales, pues no devolvían el dinero y pues estaban creciendo estas cuentas por cobrar y se decidió depurarlas. Entonces sí, la parte de gestión es sumamente importante aquí también, para ir de la mano con el tratamiento contable. Estimada Camila, tiene una pregunta. John Rubí Artavia, por favor, si puede indicar la consulta. Y a continuación está Ángel Moncada también. Ok. Aló, muy buenos días. Mucho gusto, John Rubí de Costa Rica, en Contabilidad Nacional. Me surge la siguiente consulta, o más bien es tal vez para que me puedan evacuar si han realizado el análisis, qué mayor afectación va a tener, digamos, como parte de la NIC 24, donde nos habla del presupuesto ejecutado, ¿verdad? Versus el presupuesto actual versus el presupuesto ejecutado, y luego, digamos, como la parte contable presupuestaria, porque ahí sí vamos a tener que ver cómo se diferencia, o bien justificado, por decirlo así, esas diferencias entre la parte contable y presupuestaria. ¿Tiene algún mayor cambio, digamos, con base a la NICS 23 hoy día? Sí, No sé muchas si gracias, John. La verdad es que es muy válido el punto. Personalmente, o sea, en el proyecto de norma no he visto que se toque el tema de presupuesto, y creo que sí es algo que tendría un impacto, porque, o sea, sabemos que en la mayoría de los países, en muchos países, se maneja, digamos que a nivel presupuestario se reconoce el ingreso apenas entran los fondos a la cuenta bancaria. Y con o sea, con lo que se está proponiendo actualmente, pues ya se está diciendo, o sea, se está respetando más el concepto de devengo, que es que no se reconozcan los ingresos hasta que efectivamente la entidad no haya cumplido con sus obligaciones. Entonces sí, esto es un tema por evaluar, o sea, ya tomé nota para hacer también el comentario al IPSASB, que sí es un tema que hay que tomar en consideración el impacto también a nivel presupuestario, o sea, y su relación, o sea, con este nuevo proyecto. Pero muchas gracias, John, por el tocar el tema. Gracias a usted. Ángel Moncada de Honduras tiene una consulta, Camila. Sí. Buen día, muy buena la presentación, la verdad. Muy oportuno el tema abordado en esta discusión de norma, y pues enfocado también en lo que mencionó previamente el colega John, y también ese era un punto de vista, ¿verdad? Cómo iba a ser el tratamiento de la NIC SP 24, y también quería hacer una consulta relacionada sobre la parte de la consolidación
al cierre del ejercicio, ¿verdad? Sobre estas operaciones que la parte otorgante de una transferencia y la relación que existe entre el que recibe esa transferencia, entre el momento en que lo reconoce como un pasivo temporal y su parte que también está como gasto elegible ya ejecutado. Entonces ahí tendríamos que perfeccionar un poco el tema de la consolidación, ¿verdad? Ya que tendríamos una división de dos conceptos. Entonces esa era mi consulta. ¿Cómo puede abordarse? ¿Hay que perfeccionar la consolidación en estos casos? Sí, muchas gracias por el comentario, Ángel. Es muy válido. Este tema para lo que es la consolidación es algo que es importante primero que tengamos todos la imagen completa. Pienso que ahora, a partir, o sea, el 16 de junio que les presentaré el proyecto de norma de gastos de transferencias, que es ahí donde vemos la contraparte, o sea, también el tratamiento contable o sea, cómo tendría que hacer el tratamiento contable la entidad que otorga los recursos y cómo se refleja este tratamiento contable también desde de la entidad que recibe los recursos. Porque sabemos que para los efectos de la consolidación hay que eliminar todas estas transacciones. O sea, si ambas entidades pertenecen al mismo ente contable, hay que eliminar estas transacciones. Entonces, sí, vamos a verlo con más a detalle. Ya tomé nota para incluir también hablar un poco sobre el tema de consolidación para la presentación cuando abordemos el proyecto de norma 72 sobre gastos de transferencia. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias. Tal vez alguna consulta adicional. Yo no tengo más en el chat. ¿Alguna adicional? No. A ver. Perdón, una pregunta más. Claro. Porque complementando un poco lo que acaban de plantear, y es un tema que a nosotros acá en Argentina nos preocupa, es que cuando se da una transferencia para bienes de capital, se va a tener que reconocer el ingreso a medida que vaya ejecutando la obra el beneficiario. Pero ese ingreso está generando una utilidad en la contabilidad del que lo recibe, porque en definitiva es una transferencia, es un subsidio, y nosotros tenemos el componente impositivo que nos empieza a jugar bastante significativamente, porque si es tomado como un subsidio, acá la norma impositiva indica que está sujeto a impuesto a las ganancias. Ese es un tema que también sería importante ver cómo lo podemos llegar a resolver, más en los países federales donde el impuesto es coparticipado con las provincias, con lo cual se da un contrasentido, que para financiar a una empresa pública nacional hay que pagarle un porcentaje a las provincias. Muchas gracias, César. Sí, he tomado nota también de este tema el tema impositivo es algo que sí se debe evaluar con más profundidad en estos proyectos de norma. No tengo preguntas adicionales. ¿Algún país? Tal vez alguna pregunta adicional. María Teresa tal vez estaba poniendo algunos mensajes. Sí, algún comentario, María Teresa, ya la vi conectada. No sé si nos escucha, María Teresa. No la, parece que no nos escucha. Está con audio. No la tengo. No sé si no nos está tal vez con el audio. Bueno, yo creo que no tenemos más consultas, Marita. Ya. Muchísimas gracias, Camila. Creo que ha sido una excelente presentación. Creo que la respuesta de todos los países es similar y todos tenemos preocupaciones, tenemos consultas que hacer. Entonces, como dice Andrés, es una norma que se aplica en todos los países, que hemos estado avanzando en el tema del registro de los ingresos sin contraprestación. Hemos estado tratando de incorporar procesos dentro de nuestras herramientas y es muy interesante porque esto
nos da a conocer cómo se está manejando en el comité las reformas a estas normas. Muchísimas gracias, Camila, te agradecemos mucho. Te esperamos el 16 de junio para la norma 72 y muchísimas gracias. Les pedimos a los compañeros, a los amigos de Focal, que se queden un momentito para tratar un tema para una próxima reunión. Como les habíamos manifestado a través del chat, queremos conversar con ustedes. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos. Me despido. Bueno, y excelente la discusión. Mil gracias por la retroalimentación y comentarios que nos han dado. Hemos tomado nota para también comunicarles estas preocupaciones al Consejo de las NIC-SP. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el 16 de junio. Gracias, Hasta luego, Camila. que tengan bonito día. Hasta luego, muchas día, gracias. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, hemos conversado con Bianca, con Ramón Hurtado del FMI, y creo que es una preocupación de todos los países el problema que estamos enfrentando frente a esta pandemia que nadie en el mundo se imaginaba que nos venía en el 2020. Es por eso que habíamos conversado de que sería bueno de que el 11 de junio tendríamos una presentación de Ramón Hurtado sobre todo el tema de políticas fiscales en respuesta a la COVID-19 y que en esa misma reunión cada uno de los países exponga los problemas a los que se ha visto enfrentado, las medidas, los impactos y las soluciones que se han dado en cada uno de los países, que intervención que no tendría más de 5 minutos, pero que nos va a servir a todos como retroalimentación para conocer qué se ha hecho en cada uno de los países. A veces estamos buscando soluciones y en los países amigos, en los países hermanos, tenemos ya alguna de las soluciones. Estas son políticas fiscales que nos ha tocado adoptar a cada uno dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la situación económica que tenga cada uno de los países. Entonces, les ponemos a su consideración. Ahorita podemos confirmar si están todos los países para ver del Focal. Veo Chile. Voy a tomar lista. Argentina está presente. Bolivia. No. Brasil está presente. Heriberto, sí. Chile está presente. Pedro, Colombia no le he visto. Costa Rica está presente. Magdalena. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? A las 10 tengo que abandonar porque me convocó a una reunión el ministro de Hacienda. Va a quedar don Jesús, que es de la Contraloría Nacional de Costa Rica, también por aquello, por si ven que me desconectes por esa reunión con el ministro. Gracias. Bien, Ronald, muchas gracias. ¿El Salvador está presente? ¿Sí? Sí, Maggie, estamos presentes desde El Salvador. Ah, sí, Joaquín. Guatemala, sí le vi. Guatemala. Clarita. Sí está conectado. Honduras. Presente. México. Presente. Nicaragua. Panamá, sí le vi, sí estaba presente. Paraguay, María Teresa sí está. Perú sí está. República Dominicana. Yanel, ya se conecta Yanel. Y Uruguay. Bueno, Uruguay no. Creo que estamos la mayoría. Entonces yo pongo a consideración de ustedes la idea que surgió entre Ecuador, Bianca y Ramón, para ver qué les parece, si es oportuno, porque incluso María Teresa había solicitado al inicio precisamente de esta pandemia, creo que fue a fines de marzo, que sería bueno tener una reunión en la que se exponga en cada uno de los países cómo se está afrontando. Sí, Magdalena, me parece bien, inclusive yo mandé un mail al grupo Focal, algunos me respondieron, dado que
la pandemia casi todo nos agarró en la mitad de la presentación de la cuenta de inversión, qué alternativas han barajado para la presentación. Algunos como Colombia, bueno, tiene la fecha fijada por la Constitución, no la pueden cambiar. Otros han pedido prórroga. Entonces, sería interesante ver cada país cómo asumió su obligación para presentar la cuenta, o bien qué tipo de aclaración han hecho en el mensaje de elevación, como para tener una idea común a nivel de América Latina. Gracias, César. O sea, si estás de acuerdo en que hagamos esa reunión, obviamente. Sí, por María supuesto. Teresa. María Teresa se conectó. No se te escucha, María Teresa. Está cerrado el audio. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, muy bien. Hoy tuve sí problemas. Llegué tarde a la reunión, pero porque tenía otra reunión previa, ¿verdad? Y después ahí tuve problemas con la compu y bueno, ahora ya estamos en el teléfono. ¿Cómo están? Disculpen. Todos bien. Hemos visto que todos los presentes estamos bien. ¿Tú cómo estás? Yo súper bien, gracias a Dios. Eso sí, re acelerada. Tenemos que presentar el informe financiero. Tenemos reuniones, continúa el tema de los recursos de la pandemia y bueno, en fin, todo lo que implica. ¿De qué estaban hablando? Me disculpan. Sí. Dijimos que hemos conversado con Ramón Hurtado, con Bianca, de que sería bueno tener el 11 de junio una reunión de todos los países de Focal, en la que Ramón nos va a dar una charla sobre las políticas fiscales frente a la COVID-19 y cada uno de los países podría exponer máximo en 5 minutos todos los problemas a los que se vio abocado, las medidas, los impactos y las soluciones. Tú habías propuesto incluso de que al inicio de la pandemia que sería bueno tener una reunión, pero vemos que ahora es oportuno porque ya se han ido tomando medidas y se han visto los impactos. De eso estábamos tratando, María Teresa, para hacer la reunión el 11 de junio y ver qué opinión tienen y qué les parece a los compañeros. Sí. Hola. Ahí me entró una llamada, disculpen. Totalmente. Yo creo que este tema, todo el mundo está haciendo conferencias, todo el mundo. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer conferencia? ¿Verdad, mi amigo César? No me escuchó, parece César. Hola. ¿Qué tal? Sí, te escuché que me decías de la conferencia. Todo el mundo está haciendo conferencias online, los economistas, no sé, todos. ¿Y cómo nosotros? Especialmente que no vamos a tener nuestra reunión. Yo creo que después, en una segunda etapa, tenemos que organizar nuestro Focal Ecuador 2020 online. Esa es mi propuesta, ¿no? Ese después podemos ver. Pero ahora, por eso digo, nosotros tenemos que dar y invitarle a la gente que quiera unirse a esta conferencia, pasarle a todos los países y que todos de alguna manera conozcamos con qué nos tuvimos que enfrentar y probablemente nos vamos a seguir enfrentando, ¿verdad? Por este tema de la pandemia, cómo nos afectó desde el punto de vista, vamos a llamar, contable, reglamentaciones, y bueno, tuvimos que ser creativos, básicamente, tuvimos que romper muchos principios que nosotros siempre mantuvimos con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es súper oportuno y vuelvo a repetir, no solamente a hacer una invitación a nivel interno, tal vez a invitar a hacer algunos slides, algo así, ¿verdad? La comunidad focal, la comunidad de los contadores y su contribución a la pandemia, qué sé yo, por decir algún tema, algo así, ¿verdad? Pero bueno, me parece que sí.
Sí, precisamente de eso habíamos hablado con nuestros amigos Bianca y Ramón, que ese podría ser un aporte de Focal 2020. Sí. Tener un documento sobre cómo se ha enfrentado todo este proceso de la pandemia, ¿no? Entonces, tú sí estás de acuerdo. Brasil. Totalmente. Yo lo era que propuse, así que no solamente que lo podamos exponer, sino también escribir, ¿verdad? Porque eso es lo que después, el día de mañana queda, ¿verdad? Que quede un documento de todo lo que nos ha tocado vivir y cómo se ha afrontado. Así mismo. Así mismo. Heriberto. Sí, Heriberto, ¿tú estás de acuerdo? Brasil, de acuerdo, sí. Chile. Buena idea, gracias. Sí, María Soledad ya está conectada de Chile también. Sí, aquí estoy, acá estoy conectada, sí, totalmente de acuerdo. Gusto de saludarlos. Igualmente, igualmente. María Soledad. Pedro no está conectado, pero creo que no tendrá problema porque incluso nos está compartiendo muchos documentos. Sí, así mismo. Sí, y Heriberto puede tener, nuestro amigo Heriberto puede tener un apartado muy especial de anécdotas, por ejemplo, de su presidente. Yo lo que haría sería compartir el link con los contadores de nuestras provincias, porque si bien hay una estrategia a nivel nacional, también diferentes provincias han adoptado algún tipo de medida particular, con lo cual también podría llegar a ser útil que podamos conocer cómo cada jurisdicción enfrentó la pandemia. Acá tenemos provincias que no han tenido el impacto porque en lo que va no han tenido ningún contagio. Y otras como, bueno, Buenos Aires y la capital federal son las más castigadas por el virus, básicamente, porque la capital es la puerta de entrada del país y el segundo tema porque es donde tiene la mayor concentración poblacional. Me parece muy bien, César, pero vamos a tener un tiempo de máximo unas 2 horas en la que vamos a tener la presentación de Ramón y la presentación de cada uno de los países. Vamos a hacer la agenda y esta me parece bien tu propuesta, entonces ahí podría presentarse alguno de los departamentos de Argentina, de Brasil, en los que la crisis fue menor y cómo la enfrentaron también, y los que mayor incidencia tuvieron, cómo la están enfrentando. Entonces, dependiendo de la agenda y de todos los países, porque la idea es que todos participemos. Sí, totalmente. Sí, todos los países participemos porque a todos nos está tocando vivir esta crisis. Me parece que Ramón también está conectado y Bianca, sí, se están conectados también. Ramón y Bianca, si ustedes quieren aportar con algo, bienvenidos. Sí, no. Bianca. Bueno. A Ramón sí le voy a conectar, pero no sé si nos escucha. El Salvador me dijo que sí o no está conectado. Joaquín, sí, Joaquín sí, claro, está conectado. Sí, Maggie, estamos conectados y de acuerdo, podemos presentar información, aunque quizás escapa un poco al tema puramente contable, quizás vamos a hablar un poquito más de política económica, fiscal y de los impactos que ha tenido en el país, pero creo que podemos presentar la información y estamos de acuerdo. Creo que podría resultar un documento muy importante que después se puede analizar desde otros enfoques. Sí, estamos de acuerdo. Ya, muchas gracias, Joaquín. Guatemala, Clarita. Clarita, no creo que nos escucha. No creo. Sí estoy de acuerdo, me indica en el chat. Que sí estoy de acuerdo, me dice. Honduras. Buen día a todos, un gusto saludarles. Totalmente de acuerdo con la propuesta y conforme con lo que decía María Teresa, sería importante plasmarlo en un documento que nos sirva como ayuda a memoria a todas las acciones que se realizaron en cada uno de los países para poder enfrentar todos los efectos de la pandemia. Muchísimas gracias.
México. Juan. México, de acuerdo. Nicaragua. Panamá, Araceli. Araceli. Muy buenos días a todos, encantada de saludarles. Completamente de acuerdo, señores. Yo creo que todos estamos viviendo algo para los seres vivientes inédito y lo peor de todo es que nos agarra de sorpresa. O sea, no había cómo prepararse, cómo estimarlo. Y bueno, nos hemos dado cuenta de muchas cosas positivas que ha traído, pero también a su vez, desde el punto de vista contable y de gestión financiera pública, también es un tremendo riesgo con todas estas medidas de lo que llamamos la declaratoria de emergencia o de urgencia. Eso lleva consigo unas alertas inmediatas a los procesos, a los controles que nos pueden alterar las políticas que se han venido implementando y tratando de aplicar normas. Así que yo creo que por ese camino hay que prestar mucha atención. Como si acabamos de pasar la presentación de Camila, el tema de la transferencia y una cantidad de transferencias por todos lados, ¿no? A instituciones, transferencias directas, transferencias electrónicas, ¿no? Y ese tipo de movimiento de dinero, ¿en qué momento se registra? Los de presupuesto quieren que se ejecute el gasto inmediatamente, los de contabilidad decimos no, la persona no ha recibido el pago todavía, porque apenas la transferencia se fue a nombre de la institución que está a cargo, y así sucesivamente. Así que es oportunísimo tocar el tema. Me parece muy buena la idea. Gracias, Araceli. María Teresa ya nos dijo que sí. Perú, Oscar. Sí, hola, yo también estoy de acuerdo en compartir las experiencias. Lo que sí me gustaría preguntar, aclarar, digamos, desde el punto de vista logístico, ¿no? ¿Cuánto tiempo deberíamos tomarnos cada país para hacer la presentación, ¿no? Dado que somos varios países, digamos, y creo que deberíamos enfocarnos en los temas contables financieros y cómo lo hemos afrontado cada país ahora en nuestros reportes del año 2019 y qué es lo que esperamos o qué ya estamos haciendo respecto a los reportes intermedios del 2020. Ya, la reunión del día 11 es, como les había indicado, una presentación de Ramón y tendríamos 5 minutos máximo cada país para su exposición, pero luego queda el documento que vamos a obtener como resultado de esta reunión, en la que daríamos ya el esquema del documento luego para tener como un recuerdo, como una ayuda de todos los países para esta crisis que estamos viviendo. República Dominicana no está, y Uruguay. Entonces, estamos de acuerdo en que el 11 les comunicaremos vía chat y les enviaremos la convocatoria para el día 11 y pues deseamos que todos ustedes sigan enfrentando con el mejor de los optimismos esta crisis que, como todos sabemos, se va para largo y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta pandemia. Creo que no hay todavía ninguna solución y creo que el teletrabajo se ha fortalecido en esta época y precisamente este va a ser un mecanismo para que en agosto, que iba a estar el evento presencial, podamos hacer algunas conferencias en las fechas que estaban previstas. El presencial, ojalá, si siguen bien, si están buenas las condiciones, como habíamos manifestado, estaría programándose para el 2021. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien
Bianca ya se conectó. Bianca ya está conectada. Ah, ya. Sí, ya Bianca. se pudo conectar. Bianca, ¿cómo estás? Hola, Bianca. buenos días con todos. Mil disculpas que se me cruzó con otra reunión también que tenía con mi jefa, pero nada, justo este tema lo estábamos conversando con Ramón, con Magdalena, Cintia y el equipo, y pues súper de acuerdo con lo que ustedes plantean de poder plasmar en un documento todo lo que se está realizando. Entonces, vamos a coordinar igual con ustedes cuáles serían las temáticas generales para la presentación de los 5 minutos. Sí, y pues bueno, supongo que más adelante vamos a profundizar en ciertos temas para poder tener un documento, una pequeña nota de concepto de cómo hemos avanzado, estamos atendiendo sobre este tema. Muchas gracias, Bianca. Ramón está presente. Sí, lo veo conectado, pero no sé si no nos escucha. Más bien lo que haríamos nosotros es entonces definir los puntos para la presentación de cada país y compartiríamos, como me sugirió Bianca, haríamos una ayuda a memoria de la reunión, enviaríamos los puntos principales sobre los cuales cada país, para tener la misma estructura. Eso es lo que comentaba Clarita, igual ahí está en el chat. Que tengamos una misma estructura de los puntos a tratar para todos los países y bueno, compartiríamos en esta misma semana para ir preparando cada país. Agendaríamos la reunión para el 11 de junio. Tenemos la del 19 con Camira y la del 30 con Intosai, con Peter Welch, ya está confirmado para el 30 de junio. Entonces este mes tenemos bastantes reuniones el próximo mes de junio. ¿El horario cuál sería? El horario de 10 a 11 lo estamos haciendo, María Teresa. Más bien para la del 11 sí, con el tiempo más o menos tendríamos que tener disponible unas 2 horas, estábamos pensando con Bianca, porque empezaríamos a las 10 hasta las 12 por el tiempo que tiene cada país y todo. Entonces voy a tratar de contactar con los países que no se pudieron unir el día de hoy para igual comentarles el tema. Sí, si me permite, Cintia y queridos contadores, la única recomendación que nosotros estábamos mirando es sobre la sensibilidad del manejo del tiempo, ¿no? Como queremos que todos nuestros países participen y los motivamos a esto, lo que sí va a ser súper relevante y un factor crítico de esta reunión es que la sesión no pase de los 5 minutos. Inclusive a Ramón le hemos cortado el tiempo, ¿no? Para que todos puedan participar y capturar la información, para que todos nos enriquezcamos con el conocimiento de lo que se están realizando en los demás países. Gracias. Sí, Ramón está conectado, pero creo que tiene algún problema. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Creo que en todo caso nosotros enviaríamos los puntos que quedamos el día de hoy para el 11. Creo que estaríamos con ese esquema. Sí, si no hay ninguna otra inquietud, ninguna pregunta, ninguna consulta, entonces acordado el día 11 la reunión para este tema y pues muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar presente en nuestras convocatorias. Creo que estas son muy enriquecedoras para todos nosotros y qué gusto vernos siquiera por la pantalla, digamos, ya que no podemos abrazarnos personalmente. Un gusto haberles visto a todos, que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por su presencia. Igualmente, May, un beso. Gracias. Un saludo a todos. Buen día. Saludos a todos. Gracias. Todos. Un Hasta luego. abrazo para todos. Nos vemos. Gracias, Cintia, por el apoyo. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.